Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que va a hacer temblar los cimientos del mundo del entretenimiento, algo que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, y créanme, ha sido un verdadero secreto muy bien guardado. Estamos hablando, por supuesto, de nuestro queridísimo Can Yaman. Sí, han oído bien. Después de un tiempo de relativa calma y centrado en sus proyectos internacionales, Can Yaman está de regreso en Turquía, y no solo eso, sino que se trata de un reencuentro íntimo y lleno de sorpresas que promete revivir viejas glorias y crear nuevas expectativas. Si son fanáticos de Can, si les encanta seguir de cerca cada uno de sus pasos, y si disfrutan de las exclusivas que solo nosotros podemos traerles, entonces este vídeo es para ustedes. No se olviden de darle a ese botón rojo de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras primicias. Vamos a sumergirnos en este fascinante regreso. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman ha estado conquistando corazones y pantallas a nivel mundial, explorando oportunidades en Italia y participando en producciones internacionales que lo han catapultado a una nueva dimensión de fama. Su carisma, su talento actoral y, por supuesto, su innegable atractivo físico lo han convertido en un fenómeno global. Sin embargo, Turquía siempre será su hogar, el lugar donde todo comenzó, donde sus primeros personajes conquistaron a la audiencia y donde nació esa conexión especial con su público. Y ahora los rumores, que siempre son un buen indicio, se han intensificado, apuntando a un regreso no solo profesional, sino también personal, a la tierra que lo vio nacer como estrella. Pero esto no es solo un regreso a casa cualquiera. Lo que se está cocinando detrás de cámaras, el secreto que ha sido celosamente guardado, es un reencuentro íntimo. Y cuando decimos íntimo, nos referimos a algo que va más allá de una simple reunión de trabajo o un evento público. Hablamos de reconectar con sus raíces, con personas que han sido importantes en su trayectoria y quizás con viejos afectos. Los detalles que hemos logrado desentrañar son realmente emocionantes. Parece que Can Yaman ha vuelto a Turquía con un propósito muy específico. Se rumorea fuertemente que está involucrado en un nuevo proyecto que lo trae de vuelta a las producciones turcas. Esto en sí mismo ya sería una gran noticia. Imaginen a Can Yaman de nuevo en una telenovela o serie turca, esas que lo hicieron mundialmente famoso. La expectativa se dispara solo de pensarlo. Pero la información que ha llegado a nuestros oídos va un paso más allá. Se trata de un proyecto que no solo lo trae de vuelta al ruedo turco, sino que también lo acerca a personas clave de su pasado. Hablamos de colegas con los que compartió escena en sus inicios, directores que confiaron en él y, lo más intrigante, de su círculo más cercano, ese que a menudo queda en segundo plano ante el brillo de la fama internacional. Este reencuentro íntimo sugiere que Can Yaman no ha vuelto solo por motivos laborales, sino también para fortalecer lazos personales. Las fuentes cercanas a su entorno hablan de encuentros privados, cenas familiares y momentos compartidos que demuestran un deseo profundo de reconectar con sus orígenes y con las personas que lo conocen de verdad, más allá del personaje público. Se habla de haber pasado tiempo con familiares y amigos de toda la vida, aquellos que lo han apoyado desde el principio y que quizás han sentido su ausencia durante sus largas temporadas en el extranjero. Este aspecto personal del regreso es lo que lo hace tan especial y tan fascinante para nosotros, los que seguimos cada faceta de su vida. ¿Y qué significa esto para su carrera? Pues bien, este regreso a Turquía podría ser una señal de un giro estratégico en su trayectoria. Si bien su éxito internacional es innegable, el mercado turco sigue siendo uno de los más importantes y con mayor alcance a nivel mundial en cuanto a series de televisión. Volver a las raíces podría significar una oportunidad para consolidar aún más su fama, explorar nuevos géneros o personajes dentro de las producciones turcas y reconectar con esa audiencia que lo catapultó a la fama. Las especulaciones sobre el tipo de proyecto en el que podría estar involucrado son infinitas. ¿Será una serie dramática que explote su lado más tierno? ¿Una comedia romántica que nos haga suspirar de nuevo? ¿O quizás algo completamente nuevo y diferente que nos sorprenda a todos? Lo cierto es que su presencia en Turquía está generando un revuelo enorme y todas las miradas están puestas en él. Además, este reencuentro íntimo podría tener implicaciones en su vida personal. Los fans siempre se preguntan por su estado sentimental, y aunque él ha sido muy reservado al respecto, este regreso a casa podría significar la posibilidad de reencontrarse con amores pasados o de fortalecer relaciones existentes. No olvidemos que su vida sentimental ha sido objeto de
a atención mediática, y cualquier movimiento en este sentido genera un gran interés. Si bien no tenemos confirmación directa de nada relacionado con su vida privada, la atmósfera de reencuentro íntimo permite fantasear y especular sobre las posibilidades. Lo que está claro es que este viaje a Turquía no es solo un movimiento profesional, sino una inmersión profunda en su vida personal y en sus raíces. Hemos estado investigando a fondo, y hay indicios muy fuertes de que este regreso está ligado a un proyecto muy esperado. Se habla de colaboraciones con antiguos compañeros de elenco, de reuniones con directores con los que tuvo una química especial, y hasta de posibles apariciones en programas de televisión que marcaron su carrera. Todo esto apunta a una estrategia meditada para volver a conectar con el público turco de una manera significativa y emocional. No se trata de un regreso fugaz, sino de una reconexión profunda y arraigada. Y el hecho de que se mantenga como un secreto bien guardado solo aumenta la expectación. Los medios turcos están en alerta máxima, tratando de captar cualquier detalle, cualquier imagen que revele un poco más sobre sus actividades. Una de las cosas más emocionantes de este regreso es la posibilidad de ver a Can Yaman interactuar nuevamente con algunos de los rostros más queridos de las telenovelas turcas. Imaginen un posible reencuentro en pantalla con actores con los que compartió momentos inolvidables en series como Erkencikus o Dolunay. Las químicas que demostró en esas producciones fueron legendarias y dejaron una huella imborrable en los espectadores. La posibilidad de revivir esa magia, o de crearla de nuevo, es algo que muchos de nosotros esperamos con impaciencia. Este reencuentro íntimo podría ser el preludio de colaboraciones futuras que nos regalaran momentos televisivos inolvidables. Y es que cuando hablamos de Can Yaman hablamos de un fenómeno. Su impacto ha trascendido fronteras y culturas, pero siempre ha mantenido esa conexión especial con Turquía. Verlo de vuelta en su país natal, rodeado de su gente, trabajando en proyectos que le son significativos, es una noticia que llena de alegría a sus seguidores. Este regreso íntimo es una forma de honrar su pasado, de reafirmar sus raíces y, al mismo tiempo, de mirar hacia el futuro con renovada energía y propósito. Estamos ante un momento clave en la carrera y en la vida de Can Yaman, y ser testigos de ello a través de nuestro canal es un privilegio. En resumen, mis queridos amigos, la noticia es clara y emocionante: Can Yaman ha regresado a Turquía y no ha vuelto solo. Se trata de un regreso marcado por un reencuentro íntimo, lleno de conexiones personales, y muy probablemente con un nuevo proyecto profesional que promete ser un gran éxito. Hemos desvelado pistas sobre la importancia de este regreso para su carrera, su conexión con el público turco y la posibilidad de reconectar con viejos amigos y quizás, solo quizás, viejos amores. La expectativa está en su punto más álgido, y nosotros estaremos aquí para traerles cada detalle que se vaya revelando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por ser parte de esta comunidad tan especial. Esperamos que hayan disfrutado de esta exclusiva tanto como nosotros disfrutamos investigándola y compartiéndola con ustedes. Nos encantaría saber qué opinan de este regreso de Can Yaman. ¿Qué proyecto les gustaría ver? ¿Con quién creen que podría reencontrarse? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas primicias. Hasta la próxima, y que la magia de Can Yaman siga iluminando nuestras pantallas.